Eh, Dentro de la teoría del color existen diferentes tipos de contraste. Entre estos tipos de contrastes se pueden destacar los siguientes, como los que nosotros vemos en nuestra pantalla. Tenemos, primero que nada, el contraste por luminosidad, que es eh, lo que podemos observar acá en la pantalla. Este contraste se caracteriza básicamente porque está la participación activa del blanco y del negro. En este caso podemos ver el cuadrante superior izquierdo, negro contra blanco, a la derecha violeta contra amarillo, que a pesar de que también se podrían caracterizar como colores complementarios, en este caso también nos sirven de ejemplo como de luminosidad, dado que el amarillo efectivamente es un color que tiene mayor velocidad, sus ondas físicas, tiene mayor rapidez en llegar a nuestra vista, en contraste con el violeta, que es un color más lento en la percepción, y por lo tanto aquí también lo podemos categorizar como un contraste de luminosidad. En el caso del verde, estos dos tipos de verde, tenemos un verde que está saturado contra otro desaturado o mezclado con blanco. Cualquier color pierde su saturación naturalmente que al mezclarse con blanco o con negro. Y en el último ejemplo tenemos un contraste de negro sobre gris, que evidentemente también corresponde a un contraste de luminosidad. Si este ejemplo nosotros lo ponemos en práctica, en el caso del afiche que vamos a mostrar a continuación, se produce eh, este, este ejemplo en el cual existe, ¿cierto?, un contraste como el que se indica en el primer ejemplo, que es el contraste de luminosidad. En este caso, en el afiche que nosotros podemos apreciar, vamos a ampliar un poco, sería este mismo que está acá, y lo vamos a ampliar. Aquí está. En este caso, el afiche o cartel que nosotros podemos apreciar tiene la activa participación del negro y del blanco. El negro de por sí es un elemento de ausencia de luz. En consecuencia, al producir un contraste entre ambos extremos, luz-oscuridad, se produce lo que nosotros denominamos, a convertir esta imagen en color RGB para apoyarla para acá. Ahí la tenemos. Y ahí tenemos nuestro ejemplo en el cual estamos observando que las características del ejemplo que yo acabo de hacer referencia corresponde a este tipo de contraste, es decir, el contraste de luminosidad. Seguimos con el siguiente, con el contraste por saturación. El contraste por saturación, que es como el ejemplo que tenemos en este caso, vamos a agrandarlo, ¿ya? Si ustedes observan, hay un tono amarillo que está en el fondo, que es un color saturado, contra un amarillo que está en la caja o el objeto que está en primer plano, que es un tinte desaturado. En consecuencia se produce también un contraste de lo que nosotros llamamos contraste de saturación. Veamos algunos detalles del contraste de saturación. El paquete de papas fritas tiene un amarillo desaturado con gris que contrasta contra el amarillo saturado del fondo. Pero por otro lado, tenemos otro tipo de contraste acá, que sería en el texto y el isotipo, que utiliza un contraste de colores primarios. Rojo contra amarillo, que es un contraste grato visualmente, ya que estos colores son cercanos en el círculo cromático. Es otro tipo de contraste el que se observa en los logotipos. Y esto podemos apreciar que este tipo de contraste corresponde al contraste de saturación. Si se dan cuenta, en el ejemplo que aparece en este cuadro,
básicamente, por ejemplo, el color lila que tenemos acá, que es este que está acá, se dan cuenta, cumple más o menos las mismas características que el requisito que tenemos como de referencia. Un color saturado, que en este caso, por ejemplo, en el cuadrante sería el lila, contra un color desaturado, que es el fondo. Bien, vamos a pasar entonces. El contraste de temperatura, como se puede apreciar en este ejemplo, es cuando se presentan colores cálidos contra fríos. En este caso, azul contra rojo, verde contra amarillo, naranja contra azul y amarillo contra verde. Se puede notar la diferencia de un contraste complementario, que los complementarios obviamente son colores opuestos en el círculo cromático, y en este caso no necesariamente son opuestos, simplemente basta con que tenga la propiedad cálido o frío. Para ello, en el ejemplo que está acá, tenemos que hay un contraste básicamente de cálidos y fríos, especialmente en el sector de la figura, y aquí puede indicar que el tipo de contraste, cálido-frío, como está en la ilustración, amarillo contra el fondo verde, se produce un contraste cálido-frío. Sin embargo, en los textos y el título hay un contraste de luminosidad. Sin embargo, obviamente que el afiche tiene un criterio dominante que es cálido-frío, que posteriormente es acentuado o remarcado por los rótulos, los logotipos o la publicidad textual, por así decir, que obviamente tiene otro tipo de contraste, pero obvio, el dominante es el concepto cálido-frío. Y si se dan cuenta, los conceptos que tenemos acá, cálido-frío, coinciden con el efecto. De hecho, teníamos el ejemplo acá señalado verde contra amarillo, que corresponde al concepto cálido-frío. Pasamos al último ejemplo. El contraste de complementarios es un tipo de contraste en el cual los colores del círculo cromático son los colores opuestos entre ellos, y los clásicos son rojo, verde, violeta, amarillo y naranja, azul. Aquí están los tres ejemplos clásicos de los contrastes de complementarios, que son los colores opuestos en el círculo cromático. Vamos a tomar un ejemplo. En este ejemplo se puede apreciar en su totalidad el contraste entre los complementarios más clásicos, que son el amarillo contra el violeta, siguiendo las explicaciones que se acaban de entregar.